Ahora nos vamos a España y agradecemos el contacto a esta hora del ingeniero Matías Ares, que es ingeniero en informática, especialista en blockchain, automatización e inteligencia artificial. Ingeniero, ¿cómo me le va? Muy buenos días, Luis Ciusi, Adrián Travalli lo saluda. Muy buenos días, Adrián, muy buenos días, Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Matías? Acá todo. Adrián. ¿Empiezo yo? Sí, pero dale más fuerte, dale como bueno, ímpetu. ¿se escucha ahí? Sí, pero es muy dulce para hablar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Muy bien, acá disfrutando lindo clima, por suerte. Bueno, gracias por el contacto. Y bueno, vamos derecho a las preguntas. Como vos bien sabrás, esta semana, digamos, Bitcoin fue noticia porque llegó a máximos históricos. Entonces, bueno, te quería consultar, obviamente desde tu punto de vista, si crees que puede subir más, si le ves algún objetivo más alto. Sí, mira, el tema con el Bitcoin, en este momento yo creo que va a llegar a... O sea, puede subir un poco más. Lo que tiende a pasar es que, obviamente esto es especulativo sobre las preferencias de la gente que especula con el precio y demás, ¿no? Pero en general se tiende a mesetarse cerca de los números redondos, ¿no? Es como que están esperando un 100.000 o un número cercano, y después yo creo que se va a corregir, o sea, mirando la historia más o menos reciente, ¿no? Pero tranquilamente puede subir mucho más también, o sea, no es una cosa que tenga un techo. O sea, yo entiendo que hoy dicen, el Bitcoin está a $100.000, qué montón, sí, pero cuando esté $10 millones van a decir, ¿por qué no lo compré cuando estaba a 100.000, no? Claro. Y historias parecidas hay miles, ¿no? De Sí. gente que dice, ¿por qué no lo compré cuando estaba a 300? Pensé que estaba caro. Bueno, acá estamos hoy. Y vos, digamos, tus análisis los basás digamos, fundamentos del funcionamiento de Bitcoin. Haces análisis técnico, digamos, ¿cuál es por así decirlo, tu especialidad? ¿Con qué te sentís más cómodo? Mi trabajo mayormente es trabajar con la parte tecnológica, ¿sí? O sea, yo desarrollo sistemas de contratos inteligentes que corren sobre blockchain, ¿sí? Uh-huh. Entonces, yo te puedo dar todo un fundamento matemático de por qué no se puede hackear, etcétera. No estoy tanto en la parte financiera de la especulación del precio, obviamente lo sigo, uh-huh, y entiendo de análisis técnico y demás, pero no es el foco de mi actividad, ¿sí? Lo que yo veo es que la blockchain en general y los contratos inteligentes van a empezar a tener cada vez más usos a nivel cotidiano, ¿sí? O sea, mucha gente hoy todavía no le está sacando todo el beneficio que esto tiene para dar. Por ejemplo, hoy capaz que el que más se beneficia del Bitcoin es justamente el que está haciendo un análisis técnico y está trabajando con el precio y demás, pero el futuro es mucho más interesante que eso. O sea, es todo el potencial que tienen los contratos inteligentes para cambiar un montón de industrias. Hoy está como muy de moda el tema de la inteligencia artificial y están todos especulando con cómo va a impactar la inteligencia artificial en esto y demás. Pero para mí el elefante en la habitación hoy en tecnología es el contrato inteligente, y eso hoy todavía no tiene el protagonismo que yo entiendo que va a ganar en los próximos 2-3 años. Permítanme, hola Matías, María de Luján, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. No, les quería contar algo que, digamos, a ver, esto es mucho más amplio y mucho más específico, pero hablando de contratos inteligentes, algo que te comenté, Luis, esta mañana que me pasó, me mandan un documento de gobierno del Estado argentino, y me lo mandan en Word. Yo lo abro y lo podía haber modificado tranquilamente. Llamé a la oficina y le dije, tengan cuidado, porque yo yo soy periodista, no tengo ningún interés más que preguntar y consultar y repreguntar y hacer la pregunta incómoda al entrevistado, pero me parecía una falta de cuidado enorme, especialmente en esto que leíamos de los estados contables o los contratos. Cuando vos hablas de números,
es muy complicado. Me parece muy acertado lo que haces. Sí, bueno, a ver, el tema es por ejemplo, todo esto de los contratos inteligentes tienen un montón de aristas, o sea, sobre todo todos los sistemas que están basados en blockchain tienen el foco totalmente puesto en la seguridad, ¿sí? O sea, por ejemplo, no sé, en un banco tradicional existe una base de datos donde, por ejemplo, los estados de cuenta de todos los clientes del banco están grabados en una base de datos tradicional, digamos, ¿no? Entonces, un agente del mal, llamémosle, podría entrar a esa base de datos y modificar los estados de cuenta, porque las bases de datos de ese tipo están pensadas para que los datos se puedan actualizar todo el tiempo. Entonces, un valor más nuevo siempre va a reemplazar el anterior. La tecnología ya está concebida así, entonces uno le puede poner toda una capa de seguridad arriba, de decir, bueno, le voy a poner una contraseña, le voy a poner un montón de cosas, pero siempre es accesorio al diseño del sistema, ¿no? En el contrato inteligente la seguridad está primero y después está la funcionalidad. Entonces eso lo hace muchísimo más confiable para todos estos usos. Entonces las reglas de qué información va a haber cada uno y cómo la va a ver representada y demás están puestas en el corazón del sistema, de forma que eso se custodie solo. O sea que si el diseño está bien, la seguridad va a estar bien siempre. Que de la otra manera es un tema de probabilidades, digamos. O sea, siempre o sea, si el tiempo es infinito, eventualmente en algún momento el paradigma anterior va a terminar fallando en algún momento. Entonces este es un cambio muy, muy interesante, pero también, como es muy novedoso, la gente necesita, no sé, su tiempo de asimilar los cambios de la tecnología, de en qué lo afecta, cómo se usa, etcétera, ¿no? Y, digamos, basándonos en este concepto que vas a decir de los contratos inteligentes, en ese caso, ¿pensás que, por ejemplo, la red de Ethereum, digamos, es la que más potencial por ahí puede llegar a tener, o donde más se van a desarrollar ese tipo de contratos inteligentes? A ver, hoy en la práctica eso es cierto. Ahora, en tecnología nadie tiene nada comprado, ¿sí? O sea, hay un montón de empresas que en algún momento tenían, no sé, el 90% de un mercado, no sé, como por ejemplo Yahoo con los buscadores, y apareció Google y lo destronó. No sé, o estaba BlackBerry con los celulares, pero apareció el iPhone y lo destronó. O sea, puede pasar cualquier cosa mañana. Yo no sé si Ethereum va a ser el que va a prevalecer. Hoy claramente es el que está mejor posicionado, pero yo creo que la blockchain más exitosa de contratos inteligentes no va a ser tanto la que tenga la mejor tecnología. Obviamente va a tener que tener buena tecnología, pero va a ser la que tenga los casos de uso más interesantes, o sea, la que tenga mayor cantidad de contratos que sustituyen alguna institución o algún uso cotidiano de la gente. No sé, una aseguradora basada en un smart contract, en una blockchain, que de verdad sea popular, no sé, que la use la gente común. Ese tipo de casos de uso, eso va a ser lo que le va a dar el éxito, digamos, a un competidor en este espacio, que todavía no hay un claro ganador al mediano plazo en ese ambiente, pero nada, todos los que estamos trabajando en esto estamos esperando que eso aparezca, por supuesto. Entiendo. ¿Y crees que en algún momento, digamos, la blockchain puede reemplazar el sistema SWIFT? Sí, a ver, el tema es este. Si nosotros nos retrotraemos a la historia, ¿sí? Todas estas ideas de la blockchain y de los contratos inteligentes y demás, la podemos seguir hasta movimientos anarquistas de la década del 70, ¿sí? Entonces, ya desde su concepción original, en algún momento al menos tiene la posibilidad tecnológica de reemplazar prácticamente todo. O sea, puede reemplazar al Estado, puede reemplazar a los bancos. O sea, podría sustituir todo, porque yo a veces lo comparo con la diferencia que existe entre el correo postal y la mensajería instantánea. Yo digo, al momento que todo el mundo tiene WhatsApp, es muy difícil que aparezca
un correo y me diga, no, mira, volvé a enviar tus mensajes a través de un sobre, pegando la estampilla y todo ese trabajo. Y yo digo, va a ser más rápido, va a ser más barato, va a ser mejor de alguna forma, no cumple con ninguno de esos criterios. Bueno, las criptomonedas es una moneda que tiene todavía un precio volátil, pero cuando vaya creciendo el mercado eso se va a estabilizar y funciona. Sin un banco central ni una casa de la moneda que lo emita, sin un banco internacional que tenga que hacer el manejo de las transacciones y sin todos los costos operativos que tiene un banco, como por ejemplo un camión blindado para mover billetes de un lugar a otro, o un cajero. O sea, eventualmente va a ser el caso del correo postal comparado con la mensajería instantánea. O sea, no tiene buen futuro el paradigma anterior. Lo va a terminar sustituyendo. O sea, después sí, obviamente, desde que la idea existe o la tecnología para hacerlo existe, pueden pasar un montón de años hasta que lo veamos materializado por completo, pero yo no le veo un destino evidente muy distinto a eso. Matías, ¿vos estás viviendo en España o estás circunstancialmente? No, ahora justo estoy acá por un tema de unos proyectos de trabajo. Bien. Pero voy a estar de vuelta en Argentina en un par de meses. Bueno, te queremos en Radio El Mundo para charlar. Ya después Adrián te va a contactar. En Europa, las grandes empresas, perdón, quizás pregunto una tontería, pero las grandes empresas, las grandes transacciones, o no, o pequeñas, ¿la gente está acostumbrándose a comprar o pagar en criptomonedas? Bueno, las criptos, como ha pasado con un montón de otras tecnologías, muchas veces pasa que las grandes instituciones no se las toman en serio hasta que es demasiado evidente, ¿no? O sea, ha pasado, por ejemplo, pongo un ejemplo clásico de la tecnología, ¿no? La computadora hogareña, cuando empiezan a aparecer las primeras versiones o las primeras intenciones de hacer una computadora hogareña, las grandes empresas de tecnología como IBM y demás despreciaban ese mercado. No pensaban nunca que iba a ser normal que alguien quisiera tener una computadora en la casa. Era como querer tener tu propia bomba atómica en tu casa. Era una cosa rara. No lo veían. Y eran los que más sabían de una cierta industria y no... supuestamente, ¿no? Y ese mercado no lo vieron, hasta que obviamente estuvo completamente declarado, ¿no? Acá pasa algo parecido. O sea, por ejemplo, un tiempo atrás teníamos a Dillon, el CEO de este banco de JP Morgan Chase, que hablaba muy mal de las criptomonedas y hablaba muy mal de Ethereum, y en cosa de 2 años ellos tienen hoy su propia plataforma de contratos inteligentes, que es un fork de Ethereum. O sea, y sacaron su propia criptomoneda. Entonces, a nivel institucional grande, obviamente al banquero que tiene un banco tradicional y que entiende que su ganancia está en cobrar un mantenimiento, una cuenta corriente, ve que el nuevo paradigma quiere dar todas esas cosas gratis, obviamente se va a querer aferrar al paradigma anterior, pero después va a ser las preferencias del público en general las que van a ir decantando hacia dónde va ese uso o esa tecnología, ¿no? Pero hoy los países que más avanzados están en la incorporación de tecnologías de blockchain y demás, son casualmente los que menos confianza tienen en los sistemas de gestión financiera tradicional. O sea, no sé, por ejemplo, algunos países de África, como Argentina, por ejemplo, están mucho más a la vanguardia en el tema de las criptomonedas que por ejemplo, no sé, Suiza, donde la gente, por ejemplo, está muy acostumbrada a que el sistema financiero tradicional los trata bastante bien en comparación a cómo nos ha tratado, por ejemplo, a los argentinos, ¿no? Y acá en Europa se ven bastantes casas de cambio de Bitcoin y bastantes lugares donde aceptan criptomonedas como forma de pago. O sea, probablemente, no sé, 1 de cada 30 restaurantes acepte alguna criptomoneda. Claro. Como están las cosas hoy, más o menos. Pero ya acepta. Versus que esto no existía hace 10 años, claro. La verdad que es increíble que ya tenga ese grado de uso. Sí, agrego un comentario a lo que vos comentabas de las PC de escritorio.
No sé si lo habrán visto, pero hay un recorte de una entrevista que le hacen, siempre me confundo, Steve Jobs con Bill Gates, pero bueno, creo que es Steve Jobs. Alguno de los dos. Sí. Alguno de los dos. Y él está en un programa periodístico cuando recién nace Internet, y a él lo agarran para la joda los mismos periodistas, y le dicen, ¿pero qué? ¿Es como una radio? Le dice, ¿cómo que esta flota en el aire? Y se le reían en la cara. Fíjense que hoy en día, si no tenemos Internet, casi nada funciona. Bueno, y esto de las cripto va a ser algo parecido. No sé si pero compartís. escuchá, esto te dicen, se cayó WhatsApp y parece que colapsó el mundo, la gente se desespera. Pero digo, el hombre, gracias a Dios, va avanzando y se va acostumbrando a las nuevas tecnologías, ¿no? Exacto. Sí, es que, a ver, siempre la tecnología casi siempre trae algún nuevo nivel de confort, ¿no? Entonces, bueno, antes yo tenía que caminar hasta la oficina de correo y poner el sobre en un buzón, etcétera, y hoy tengo la mensajería instantánea en el celular en la calle. Es como, es muy difícil que la gente, o sea, persuadir a la gente de querer volver para atrás. No hay buenas razones para renunciar a esa nueva comodidad, ¿no? Y las criptomonedas, en principio, la criptomoneda en realidad es como la punta del iceberg del blockchain, ¿sí? O sea, todo lo que está por debajo del agua es, por ejemplo, los smart contracts y otras cosas que derivan de ahí. Entonces, en principio es mucho más fácil hoy abrirse una billetera de Bitcoin que abrirse una cuenta en cualquier banco de cualquier parte del mundo. Se pueden hacer transacciones inmediatamente. Tiene una serie de ventajas más o menos inmediatas, pero, insisto, después cuando se ve el avance de los contratos inteligentes y casos de uso exitosos, donde uno diga, bueno, efectivamente, no sé, en un cierto país la mayor parte de los seguros de auto en realidad son un contrato inteligente y no una aseguradora tradicional, por ejemplo, o la mayor parte de, no sé, las suscripciones a los gimnasios son un contrato inteligente y no una gestión tradicional. No sé, cuando se empiecen a ver esos casos, va a ser autocatalítico. O sea, va a ser como pasamos de la primer PC de escritorio doméstica a tener internet en el celular en una cosa de 20 años. Digo, acá va a ser una cosa así. Va a ser, o sea, es más, yo creo que muy en el futuro, no sé, año 3000, póngale, cuando la gente estudie la historia de este periodo, va a parecer que fue todo más o menos lo mismo. O sea, tipo, apareció la computadora, apareció Internet, apareció el blockchain, el smart contract. En retrospectiva va a parecer que pasó todo la misma semana. Bueno, esa entrevista está grabada para esa época, la pueden buscar después. Sí. Fíjate qué maravilla, ¿no? Y Matías, te hago otra consulta. Van a decir, mirá, qué equivocado que estaba. Esta era la abuela de mi abuela y estaba mi abuelo. Sí, va a ser así. Te hago otra consulta. Viste que salió el rumor, la noticia, que bueno, nunca se sabe si es cierto o no, que dicen que Estados Unidos, o Donald Trump, está previendo que parte de la reserva de Estados Unidos esté en Bitcoin. ¿Escuchaste eso? No sé. Sí, a ver, el tema es en cuanto a lo que son los estados, los gobiernos, etcétera, miles de veces ellos, puertas adentro, con secreto de estado y demás, evalúan miles de opciones, de cuestiones que a nosotros nos pueden parecer hasta ridículas, pero ellos las tienen evaluadas por si ese escenario se llega a plantear, ¿sí? Así que hagan una especulación sobre esto no tiene nada de extraño, porque de hecho hay documentos del Estado norteamericano que son de la década del 90, donde ellos ya especulaban con que tecnológicamente era posible que las criptomonedas aparecieran y qué impacto podían llegar a tener. O sea, ya estaban especulando sobre esto bastante antes de que la base tecnológica estuviese dada. Así que claro. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que es muy probable que en relación a eso, disculpa que te corte, ¿crees que, o sea, eso atenta contra la descentralización que, digamos, por la que nació originariamente BTC? A ver, el tema es, en cierta forma sí. O sea, por ejemplo, que un banco central emita una criptomoneda es en cierta forma como un oxímoron. Es una cosa que se contradice a sí misma, ¿no? Uh-huh. Pero puede que sea una etapa más de la transición de un sistema al otro. O sea, probablemente el día de mañana los bancos permitan tener cuentas en criptomonedas
El tema es que no tiene ninguna de las ventajas que tiene tener una cuenta de papel moneda, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo tengo una cuenta de banco de alguna clase y uso una tarjeta, digo, bueno, me evito tener que andar con los billetes encima, no tengo el problema de que me den el vuelto y tener que estar contando las monedas, no sé, la tarjeta es más práctica. Ahora, en el caso del Bitcoin, es un saldo en una aplicación, esté en mis manos o esté en manos del banco. Entonces es como, bueno, ¿qué otra cosa me tiene que estar ofreciendo el banco o la institución arriba de esa practicidad para que sea tentador para el usuario final, ¿no? Y algunos bancos centrales probablemente tengan alguna reserva en criptomonedas, como en algún momento tenían una reserva en oro. O sea, lo mismo, el oro en cierta forma el Bitcoin es como un oro virtual, ¿no? Claro. No hay un emisor del oro, el oro estaba ahí y tiene una cantidad finita, y el Bitcoin también tiene una cantidad finita a través de su algoritmo. Entonces, el Bitcoin replica esas características del oro, pero al mismo tiempo tiene la practicidad de una billetera electrónica para hacer operaciones. Yo entiendo que los estados se van a tratar de adecuar, pero eventualmente, o sea, esto obviamente dado por las preferencias de la gente y cómo se vaya desarrollando esta historia, ¿no? Esto es totalmente especulativo. Vamos a tener una transición en que va a haber como, yo creo que la gente va a empezar a incorporar una nueva percepción de lo que sería como un espacio público, ¿eh? O sea, en general uno dice, bueno, no sé, esto es privado, no sé, mi casa es privada, y este edificio que pertenece al Estado, no sé, es público, ¿sí? O tienden a verlo de esa forma. Y yo creo que va a haber como tres instancias en realidad. Va a ser, bueno, no sé, mi casa es privada, el edificio del Estado es de uso común o lo que sea, pero tiene una persona que lo gestiona, y después va a haber un espacio público que se va a parecer más al dominio público que tienen, por ejemplo, no sé, las obras de ficción o de música cuando han caducado los derechos de autor, ¿no? Como, bueno, cualquiera puede hacer una película de Sherlock Holmes porque los derechos de autor ya caducaron. Va a existir ese tipo de público, o sea, un lugar que lo puede usar todo el mundo, pero que no tiene forma, que nadie puede ejercer de forma unilateral la propiedad, y en ese espacio va a existir las criptomonedas y un montón de funciones de los smart contracts. O sea, va a tener que cambiar la ley en muchos países con eso, ¿no? Porque en general, por ejemplo, no sé, en Argentina, una institución financiera, si uno se quiere dar de alta para algún servicio, por ley uno se tiene que poder dar de alta y también de baja de ese servicio. O sea, la empresa que brinda el servicio te tiene que dar esa posibilidad. Entonces, en una blockchain, una vez que una billetera se creó, quedó grabada para siempre. Entonces no hay como una forma técnica de darse de baja de esas cosas. Entonces la ley no lo está contemplando, lo que lo hace en la práctica ilegal, digamos, para algunos usos. Entonces se van a tener que ir adecuando un montón de leyes para que esto funcione. O sea, va a ser una transición, va a ser un tiempo tal vez largo, pero los beneficios son tan evidentes que la gente lo va a terminar prefiriendo. Entiendo, sí. Y te hago la última consulta. ¿Vos crees que si Estados Unidos, digamos, se termina definiendo por digamos, comprar Bitcoin y que forme parte de su reserva, eso va a generar que, o sea, muchos países le copien y que, digamos, todos adopten lo mismo, ¿no? Es que, a ver, muchos lo van a copiar porque lo van a ver como la estrategia es como modernizarse solo lo indispensable, ¿sí? No es que dicen, bueno, está bien, gente, usen Bitcoin y dejen de usar el dólar y no sé, no, nadie va a querer un final así de abrupto del modelo anterior, ¿sí? Pero sí, o sea, obviamente muchos países lo van a empezar a copiar. Después sí, el tema es, eso trae otros problemas, porque es, bueno, hay un saldo en Bitcoin gigante que está en una cierta billetera que pertenece a la Reserva Federal, al banco que fuese, y es como, bueno, ¿y quién tiene las llaves de esa billetera? ¿Y quién me garantiza que eso se va a custodiar adecuadamente? O sea, presenta un montón de problemas nuevos, ¿no? Porque antes, por ejemplo, si un banco central, como por ejemplo, bueno, voy al caso de la Reserva Federal,
ellos tienen Fornox, que es una especie de base militar súper acorazada, y adentro tienen lingotes de oro. Entonces, robarse eso es muy difícil, ¿sí? En general, y esto es homologable con el tema de los hackeos, ¿no? Que es, si el costo de hacer una operación para robarme algo es mayor que lo que hay dentro de un cierto lugar guardado que yo me pueda llegar a robar, no tiene sentido financiero intentarlo, ¿sí? Sí. Lo mismo pasa con los hackeos. Si yo necesito una supercomputadora de la NASA para descubrir una contraseña y esa computadora es 10 veces más cara que lo que custodia esa contraseña, nadie lo va a hackear porque no tiene sentido práctico hacerlo, ¿no? En este caso es, bueno, estoy a una contraseña de distancia de robarme un monto que puede ser la reserva completa de un país. Entonces, ¿cuáles son las medidas para custodiar esa contraseña, ¿no? Además, es algo que se puede llegar a hacer en un segundo y es irreversible. Es un tema que requiere mucha planificación y mucho trabajo previo para hacerlo bien, digamos. Matías, muchas gracias, que tengas buena estadía en España y bienvenido a casa el día que regreses. Bueno, muchas gracias, nos estaremos comunicando cuando esté por allá. Cómo no, muchas gracias. El ingeniero Matías Ares